Hablar de algunos conceptos básicos en geometría y cuáles van a ser las definiciones que vamos a trabajar y qué propiedades se cumplen. Hay una cosita, bueno, antes de iniciar, que yo quiero que tengan en cuenta y es que siempre que uno empieza, digamos, una demostración o cualquier cosa de ese estilo, uno siempre tiene algo que toma como verdad, ¿no? O sea, cuando ustedes quieren probar, por ejemplo, una implicación, uno se supone que la hipótesis es lo que usted supone que es cierto. Entonces, yo quiero hacerles una pequeña aclaración, es que en geometría se utiliza una palabra muy frecuentemente que se llama postulado. Postulado o axioma también se le puede decir. Cuando ustedes le digan un sistema axiomático o en matemáticas llegan a leer alguna cosa de axiomas, uno dice, ¿qué es eso? Un postulado o un axioma es una proposición que se toma como verdadera. Es decir, no necesitamos demostrar esa proposición si es un postulado o un axioma. ¿Vamos bien? Entonces, no se necesita demostrar. Porque es que muchas personas cuando ven una proposición piensa uno, uy, tengo que demostrarlo. No, básicamente los postulados o los axiomas son las bases en donde tú vas a poder empezar a hacer las demostraciones. O sea, son las cositas que tú vas a tomar como verdades. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces les hago la aclaración es porque más adelante vamos a ver que postulado uno, postulado 2 y uno, uy, ¿qué es esa vaina de postulados? O sea, van a ser proposiciones que vamos a tomar como verdad y no nos va a interesar demostrar nada de eso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí comencemos. Entonces vamos a empezar con los conceptos de punto, línea y plano. Bueno, estos conceptos uno de pronto los conoce desde el colegio, ¿no? Desde el bachillerato. Y han sido conceptos que de pronto uno ha utilizado mucho, pero una vez se pone a pensar y uno dice, bueno, pero ¿qué es un punto, qué es una línea o qué es un plano? Realmente estos conceptos no se pueden definir directamente. Entonces, bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos obviamente, pero hay una cosa importante respecto a estos tres conceptos y es que son conceptos abstractos que no están definidos. ¿Vamos bien? ¿Por qué les digo que no están definidos? Bueno, porque es que realmente uno los puede entender, sí, pero si uno quiere ser muy formal, va a llegar a cosas donde pueden generar como, pues no contradicciones, sino que más bien podría generar como confusiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que uno a veces cuando habla de punto, uno dice, ay, pues un puntito es un puntico y ya, o sea, uno dibuja un puntito y ya. Pero realmente un punto no necesariamente, o sea, no lo podemos asignar como a un dibujito de un circulito. ¿Por qué? Porque es que una persona también puede hacer un punto así más grande, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces usted dirá, bueno, ¿y cuál es el punto acá realmente? ¿El pequeñito o el grande o qué? Entonces realmente no nos vamos a enfocar tanto en la idea intuitiva de qué es un punto, sino que qué es lo que representa directamente, ¿ok? Porque de nuevo, con estas cosas uno les puede decir a ustedes, oiga, un punto no puede tener ni longitud, ni ancho, ni alto. Y usted dice, ay profesor, pero mire que yo dibujé este punto y este punto sí tiene, por ejemplo, área o puede tener superficie o cosas así. Entonces eso puede generar confusiones, ¿ok? Entonces, las definiciones que vamos a dar pues realmente no son definiciones, son más bien como una idea intuitiva del concepto, pero no los vamos a definir porque como les decía, intentar definir estos tres conceptos va a terminar generar dolores de cabeza, va a terminar generando dolores de cabeza. Ok, para nosotros, ¿qué va a ser un punto? Pues un punto va a ser un elemento que representa, es un elemento que representa una posición. Bien, y ustedes dirán, ¿una posición dónde? Pues puede ser
en una línea, en un plano o en el espacio. ¿Bien? Ustedes dirán, ¿cómo así que en una línea? Bueno, cuando ustedes... Es que fíjense que estas definiciones pueden estar relacionadas con las otras que no hemos definido todavía. Entonces, por eso es que se puede volver un poquito ambiguo definir estas cosas de manera formal, ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, va a representar una posición. Y otra cosa importante de un punto es que no tiene longitud. También podríamos decir que no tiene ancho ni alto, ¿ok? No tiene longitud, ni ancho, ni alto, ¿ok? O sea, no estamos hablando de una figura geométrica como tal. Básicamente un puntito representa una posición. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estaban en el colegio y dibujaban, por ejemplo, el plano cartesiano, que pues... De nuevo, aquí estoy utilizando definición, o sea, estoy utilizando cosas que no hemos definido, pero que yo sé que ustedes han trabajado. Entonces, si ustedes querían identificar, por ejemplo, el punto con coordenadas en la X3 y en la Y4, pues usted dibujaba un puntito. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Pero de nuevo, ese puntito lo que está representando es una posición, en este caso en un plano cartesiano. Y la posición asociada a ese punto pues sería la coordenada en X, que es 3, y la coordenada en Y, que es 4. Pero fíjense que este punto, o sea, cuando dibujamos este puntito que está acá, ese punto no tiene ni altura, ni ancho, ni alto, nada. O sea, no es un objeto geométrico de los que uno conoce. ¿Vamos bien? Entonces, él representa, es una posición y ya, y se acabó. No hace nada más. Y no tiene ni ancho, ni alto, ni largo, ¿ok? O sea, no tiene ni longitud, ni ancho, ni alto. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esto que está acá representaría pues un punto. Este sería un punto. Bien. Que solamente representa una posición y se acabó. Ok. Vamos con la definición de línea. O de recta, como la quieran definir. Línea. Bueno, una línea pues se puede ver como un conjunto de puntos que van en una misma dirección, pero realmente hay muchas formas o muchos tipos de líneas. Entonces uno puede definir a la línea como es un elemento, o bueno, definémosles, o la línea tiene longitud, pero no tiene ancho ni alto. ¿Ok? Y la idea intuitiva de una línea recta, bueno, realmente aquí estoy dando la definición de línea en general, pero una línea recta, o sea, es que hay diferentes tipos de líneas. Existen líneas curvas y existen líneas rectas. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con líneas rectas, salvo que yo diga lo contrario, ¿ok? Entonces, los dos tipos generales de líneas son las líneas curvas. ¿Qué es una línea curva? Pues básicamente es una línea que no es recta. Bien. ¿Y qué pasa? Por al menos dos puntos distintos que los vamos a llamar A y B, por ejemplo. Es decir, ustedes por acá tienen un primer puntito que lo estamos llamando A, por acá tienen otro puntito que lo estamos llamando B. Entonces, una línea curva, por ejemplo, podría ser algo así. Y acá, por ejemplo, continuar hacia allá. Y, por ejemplo, por acá continuar hacia abajo. ¿Vamos bien? Esta sería un ejemplo de una línea curva que pasa por los puntos A y B. Obviamente este tipo de líneas pues no la vamos a trabajar en geometría por ahora, o sea, vamos a trabajar en líneas rectas, que por eso era que les quería hacer como la aclaración. Y cuando es una línea curva, a veces
pues se le pone una notación en la parte de arriba, pero pues no voy a molestar tanto con eso. A veces se le denota de esta siguiente forma, por ejemplo, esta cosita se le denota como AB, o sea, se le indica sobre qué puntos pasa por el punto A y por el punto B, y se le pone aquí una linecita como curva, y aquí se le ponen dos flechitas para indicar que es una línea curva que pasa por esos puntos. ¿Vamos bien? Pero pues tranquilos que nosotros ahorita, por el momento, no vamos a trabajar líneas curvas, vamos a trabajar es unas líneas rectas. Entonces esta sería la definición como de línea curva. Voy a ponerla con un puntico verde. Pero la definición que ustedes conocen pues desde el colegio es el concepto de línea recta. El concepto de línea recta es una línea, bueno, esta sí va a ser recta, pero entonces acá vamos a decir, es una línea que une dos puntos, que los vamos a llamar por ejemplo A y B, en una misma dirección. ¿Ok? O sea, la dirección de esa línea jamás cambia. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo así que la dirección? Bueno, básicamente es hacia donde apunta la curva. Fíjense que por acá el ángulo que apunta iría como hacia allá arriba, ¿cierto? Y acá va hacia un ángulo diferente. Entonces, las líneas rectas tienen la propiedad de que siempre la dirección que uno analiza, pues debe ser la misma en términos de uno de los lados de la recta. Ya les voy a explicar a qué me refiero. Voy a utilizar los mismos puntos A y B que dibujé acá, pero entonces ahora les voy a hacer una línea recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, pues una línea recta que pasa por estos dos puntos, hagámosla con azul. Por ejemplo, podría ser esta línea que está acá. ¿Ok? Y esta sería la línea recta que pasa por los puntos A y B. Línea recta que pasa por los puntos A y B. Y la forma en que se denota usualmente pues es poner AB otra vez, y acá se le pone, pues en vez de poner una línea curva, se pone una línea recta por arriba y se le ponen dos flechitas para indicar que es una línea recta que pasa por AB. ¿Vamos bien hasta acá, mis queridos niños y niñas? Entonces, fíjense que las direcciones a donde apunta la recta, pues bueno, por ejemplo, tú puedes decir, oiga, profesor, mire que esta línea apunta hacia arriba y acá apunta hacia abajo. Bueno, sí, pero básicamente viven en una misma dirección. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si ustedes miraran desde este punto hacia arriba, la dirección que apunta es exactamente la misma que está acá. ¿Ok? O sea, si ustedes toman cualquier puntito que está sobre la recta y miran la posición hacia alguno de los lados que apunta, ya sea hacia arriba o hacia abajo, esos segmentos cuando se mueven usted hacia ese lado, pues ellos van a apuntar hacia la misma dirección, ya sea hacia el lado que va para arriba o si lo hace también pero con el otro lado que va hacia abajo. Entonces lo voy a hacer acá para que se den cuenta de eso. O sea, ustedes lo pueden hacer en términos de la dirección de los puntos que van hacia arriba o hacia abajo. Usted me dirá, ¿cómo así, profesor, que hacia abajo? Bueno, pues sí. O sea, en vez de hacerlo hacia arriba, ahora hágalo hacia abajo y se va a dar cuenta que siempre van a apuntar o hacia la esquina de arriba o hacia la esquina de abajo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, fíjense que la dirección que apuntaba aquí hacia abajo, si hacemos las líneas hacia abajo, pues siguen apuntando hacia abajo. En cambio, si hacemos las líneas hacia arriba, pues si este apunta hacia arriba, va con la misma dirección de la línea que estaba en la parte superior. Y lo mismo con este puntito de acá, que fue el que hicimos acá. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, a eso es lo que se refiere con que en una línea recta, básicamente es una línea que va en una misma dirección o sentido, ¿bien? De un lado hacia el otro. Entonces, en este caso, no ocurre lo que está acá, porque mira que aquí las direcciones de las líneas van cambiando.
Porque precisamente si es una línea curva, pues ella se puede mover de formas raras. Entonces, en nuestro caso, pues no vamos a trabajar por ahora con líneas curvas ni nada de eso. Vamos a trabajar es con líneas rectas. Pero entonces recuerden, el punto es solamente un indicador de posición, no tiene longitud, no tiene ancho y no tiene alto. Y en la recta sí tiene longitud, pero no tiene ancho ni alto, ¿ok? Entonces recuerden que acá ya hemos dicho una línea en general, pero pues también la línea recta cumple eso. Entonces esta es como la parte también más importante que quiero que se acuerden, o sea, no se les olvide esta parte que está acá, que una línea tiene longitud, pero no tiene ancho ni alto, ¿ok? Se la puedo volver a poner porque después van y se le olvida y me terminan diciendo lo que no es. Y se los voy a poner acá. Yo creo que alcanza ahí. Ni alto. Punto. Y más bien se los voy a poner acá. Se los voy a poner acá como en un rectángulo para que no se les olvide y no me terminen diciendo lo que no es. ¿Vamos bien hasta acá? Cuéntame. Sí, claro. Para el segundo, sí, claro. ¿Cuál es el de encontrar K y N? Espérate, ¿qué? Ah, tú me estás hablando de inducción. No, no, no. No, yo les dije que lo de inducción no les iba a meter ese tema. Tranqui. No, el tema que les voy a hablar es de geometría como tal, que yo creería que iríamos hasta congruencia de triángulos. Yo creo que por lo menos hasta unos 2 capítulos más. Creería que iría a su primer examen. Pero pues primero necesitamos las bases y ahí sí empezaremos a hablar después de tema de examen. ¿Listo? Cuéntame. Esto. Sí. Listo. O sea, esto sí, claro. Pero no, lo de inducción yo les dije era que les iba a preguntar, pero en el taller, o sea, que les iba a poner por ahí unos 2 ejercicios como para que lo aprendan. Pero pues no se los voy a preguntar en el examen como tal, pero pues no sé si de pronto nos salga algún ejercicio de inducción en geometría, eso sí ya es otra cosa. Pero sí necesito es que ustedes conozcan la inducción, pero pues no, o sea, como tal no les voy a poner ejercicios de inducción, o sea, eso era del primer examen. ¿Listo? ¿Mejor? Bueno, entonces acá empezamos una cosita importante. Y es que, bueno, realmente estas son como generalidades de las rectas, aunque usted también lo podría tomar como un postulado. Y es que siempre que se tengan dos rectas distintas, pues dos rectas distintas pueden tener dos posibilidades. Se pueden cortar en un punto o puede que no se corten. ¿Bien? Pero yo creo que eso lo vamos a hablar ahorita que hablemos de los postulados de líneas. No, no, no. No veo necesidad. Bueno, otra cosita importante de las líneas es que una línea se extiende indefinidamente en la misma dirección que tenga. Por eso es que en las líneas se les pone como estas flechitas en la parte superior o inferior para indicar que ella aquí va a continuar, ¿ok? Y lo mismo aquí en la parte superior, uno indica ahí que la línea continúa. Pues obviamente uno no se va a poner a dibujar una línea de manera indeterminada o si no, no le va a caber en el cuaderno. Pero se sobreentiende que las líneas se extienden indefinidamente en la misma dirección que tenga, ¿ok? Ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, hay otra definición adicional que tiene que ver con rectas y es la de un rayo. Ustedes dirán, ¿cómo así un rayo? Bueno, un rayo también se le denomina una semirrecta. O sea, se le puede decir rayo o semirrecta. Recuerden que yo estoy utilizando un libro, pues para que ustedes no estén volando y buscando en diferentes libros. Entonces yo estoy utilizando la anotación del libro. Entonces, hay una definición adicional que es la definición de rayo. Rayo o semirrecta. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es un rayo o qué es una semirrecta? Pues es una parte de una línea recta que inicia desde un punto sobre la recta y básicamente toma uno de los lados de la recta, ya sea la parte superior o la parte inferior. ¿Ok? Y usted dirá, ¿cómo así? Bueno, pues depende de dónde estén los puntos. Entonces, el rayo o semirrecta. El rayo o semirrecta AB y se pone así. Bien, o sea, pero fíjense que se le quita la linecita desde un lado. Indica una porción de una recta iniciando desde el punto A y tomando los puntos de la recta AB en dirección al punto B. Yo sé que suena horrible esto, pero pues ya les voy a explicar qué es lo que estamos hablando. Ahorita que les haga el dibujo, pues va a ser más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo el punto A y por aquí tengo el punto B, pues ustedes pueden dibujar la recta entre ellos dos, ¿no? Esta sería la recta AB. Y recuerden que cuando es recta le ponemos los dos simbolitos de flechita, pues para indicar que es una recta. Pero entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué sería la semirrecta? Bueno, la semirrecta es básicamente tomar la misma recta, pero en vez de tomar o sea, vamos a identificar primero dónde está el punto A y dónde está el punto B. Y la parte donde está A, entonces vamos a borrar la parte donde no esté B, porque miren que desde el punto A va a haber un puntico en donde inicia, ¿ok? Y tomamos el pedazo de la recta donde está contenido B, ¿ok? Entonces, esta sería la forma de dibujar el rayo AB. Y le voy a cambiar el color, pues para que se den cuenta que... Entonces, este sería el rayo AB. Voy a ponerlo con color verde, por ejemplo. Entonces fíjense que para uno identificar un rayo, pues yo necesito primero identificar los dos puntos al cual me estoy refiriendo en el rayo y luego identificar en qué porción está. Y ustedes dirán, profesor, ¿cómo así que en qué porción está? Bueno, sí, porque es que fíjense que yo aquí les dibujé AB de esta forma, pero yo les pregunto una cosa, ¿qué habría pasado si A y B estuvieran en orden contrario? ¿Cómo sería el rayo AB? Por ejemplo, si estuviéramos acá en este caso, la recta que pasa por AB sería lo mismo, pero ¿cuál sería el rayo? Entonces, recuerden que el rayo identifica en qué parte, o sea, fíjense que si ustedes toman el punto A, la recta se divide en dos pedazos con el punto A, uno que está aquí en el lado, por ejemplo, derecho y otro que está aquí en el lado izquierdo. Entonces yo puedo preguntarme, bueno, ¿en qué lado al dividir la recta por el punto A está el punto B? ¿Será que está por el lado derecho o está por el lado izquierdo? En este caso estaría por el lado izquierdo, o sea que el rayo ahora estaría apuntando hacia abajo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, si por ejemplo el punto AB tuviera esta ordenación, pues en este caso el rayo AB, o sea, usted todavía le puede utilizar la misma notación, porque es un pedazo de la recta, pero iniciando desde el punto A y se mueve en dirección hacia B, ¿ok? Entonces en este caso tendría que ser así porque ahora el punto B está en el otro lado. ¿Vamos bien? Y estas serían dos representaciones de una misma, bueno, de un rayo. Entonces fíjense que depende de la posición en donde se encuentre el punto A y el punto B. Entonces el punto A hace como la división de la recta. O sea, usted se lo puede imaginar como si partiéramos la recta en dos. Y escogemos en cuál lado está el punto B. Y de ahí se generaría el rayo o semirrecta AB.
¿Vamos bien hasta acá? Esta sería la recta. Recta AB. Debería ponerle aquí el nombre pues para acordarme que cuando es una doble línea en la parte de arriba estamos hablando de una recta. Y cuando hablamos solamente de una línea hacia un lado, estamos hablando de un rayo. Pero entonces fíjense que los rayos no necesariamente toman la parte de arriba de la recta, también puede tomar la parte de abajo, dependiendo de la posición de B. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bueno, nuestra última definición sería la definición de plano. Que de nuevo, no podemos hacer definiciones como tal. Pues dije definición, pero no es una definición. Entonces, en el caso del plano, un plano tiene longitud y ancho, pero no alto. Alto. En el libro utilizan la palabra espesor, pero pues me parece más bonito verlo como largo, ancho y alto, ¿listo? Pero pues me parece una palabra que no es necesario usar. Pero sí, o sea, ¿qué tan alto es el objeto? Entonces, cuando uno dibuja un plano, bueno, pues vamos ahora a hacer un dibujito de un plano. Lo voy a hacer con otro color. Hagámoslo con rosado. Entonces, ustedes podrán decirme, venga profesor, ¿yo cómo puedo dibujar un plano bonito? Bueno, los planos siempre están formados por líneas que son paralelas. Pero bueno, después vamos a hablar de qué es una línea paralela. Pero si ustedes quieren dibujar un plano, ustedes pueden tomar dos líneas que sean paralelas, las juntan y ese ladito que juntaron una línea paralela con otra, pues también van a generar su propia línea paralela adentro, ¿ok? Y acá si uno es canzón, realmente esta línea continúa hacia allá, esta línea continúa creciendo, o sea, por acá va a seguir creciendo esta línea, lo mismo esta línea que está acá. ¿Vamos bien? Y lo mismo, la línea que está aquí que era paralela, se va hacia allá y esta se va hacia allá. Entonces, realmente cuando uno habla de un plano es un objeto que también es, o sea, crece de manera indefinida, ¿ok? Solamente que cuando uno lo dibuja, pues uno hace la representación como ¿con un qué? Con una figura de cuatro lados, un paralelogramo. Pero pues todavía no sabemos qué es un paralelogramo, entonces ignórenlo. Pero entonces, la idea de un plano, pues es un objeto que ahora sí tenemos área. Básicamente uno lo puede relacionar con ese concepto. Usted se puede imaginar que esto de acá es como si fuera una planchita, ¿ok? Y para nosotros, todo lo que está dentro de esa planchita, pues es el plano. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, una forma de identificar un plano, usted se lo puede imaginar como si fuera una plancha, una mesa, ¿ok? O sea, la superficie de una mesa, usted se lo puede imaginar como si fuera un plano, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces acá hay una cosa bien interesante que ahorita la vamos a ver y es que dentro de los planos viven rectas. ¿Sí se ve lo que acaba de dibujar? Entonces usted dentro de un plano puede dibujar diferentes rectas, miren. Bueno, rectas, líneas rectas estamos hablando, ¿no? Y también dentro de un plano usted puede convivir y dibujar puntos. Un punto A, un punto B, por aquí un punto C. Entonces fíjense que un plano básicamente es un objeto que está formado o que tiene dentro rectas y también tiene dentro puntos. Entonces, por eso era que yo les decía a ustedes que en general, pues, esos tres conceptos no se pueden definir porque uno va a depender del otro y se va a volver un dolor de cabeza. Pero entonces, el plano, básicamente,
es un espacio o básicamente es un objeto en donde podemos hablar dentro de él de rectas y de puntos también. Otra cosa importante de las rectas es que a veces las rectas también se pueden entender como bueno, básicamente como un objeto que está formado por puntos. Y ustedes dirán, ¿cómo así que un objeto formado por puntos? Bueno, fíjense que ustedes una recta se la pueden imaginar de la siguiente forma, como si yo tomara diferentes puntitos y los voy poniendo uno detrás de otro. ¿Vamos bien hasta acá? Y esto lo puedo hacer sobre toda la recta. Entonces, hay, por ejemplo, profesores que definen, bueno, o libros donde intentan definir el concepto de recta, pero de nuevo, uno a la final se va a dar cuenta que esas mismas definiciones pues van a depender de otras cosas que no se pueden definir. Entonces, a veces, entonces yo les voy a escribir acá una cosita. En algunos libros, las rectas se entienden como un objeto formado por una infinidad de puntos. Aunque aquí ya viene la palabra infinidad y usted acá me puede decir cómo así. Bueno, básicamente es como si usted llenara esa línea de puntitos y de puntitos y que cada vez se acerquen más entre sí. Entonces ahí ya empezamos a hablar de conceptos de infinito y cosas un poquito más densas. Entonces, de nuevo, yo no me voy a matar la cabeza como definiéndoles esto. De nuevo, también los planos se pueden ver como uniones de rectas. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profesor, que un plano se puede ver como una unión de rectas? Bueno, fíjense que si hicimos eso con la recta que le pusimos varios puntos, ¿verdad? Pues usted puede hacer lo mismo con, por ejemplo, con estas líneas que eran paralelas y usted ir pegando una línea paralela una al lado de la otra. Entonces, básicamente usted un plano la puede ver como juntar un montón de líneas paralelas una sobre otra. Pues yo la estoy dejando como espaciada para que se vea bonito, pero eso usted lo podría hacer así como lo hizo con la recta. Pero en vez de hacerlo con la recta, lo está haciendo es con líneas paralelas. Y acá usted llega y las pega, y las pega, y las sigue pegando de manera indefinida. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende por qué era que yo les decía que estos conceptos son, pues no se definen como tal? Porque es que si usted empieza a hablar de estos conceptos de una forma como definición, va a llegar un momento en donde le va a dar dolor de cabeza a usted precisamente por lo que les estoy mostrando acá. O sea, a veces los conceptos de recta se vuelven un poquito densos. Y lo mismo el de plano. Usted se puede imaginar un plano como si fuera un montón de rectas paralelas que se van pegando unas con otras. Y lo mismo, el concepto de puntos se podría ver como un conjunto de puntos que se van pegando unos con otros de cierta forma, en una misma dirección. ¿Vamos bien hasta acá? Pero pues la idea es que nosotros tengamos un concepto de plano que sea pues más lindo. Pues este se lo voy a dejar también acá, se lo voy a poner aquí abajo, para que se den cuenta que es que uno a veces dice, ay, pero el plano no tiene nada que ver con rectas o una recta no tiene nada que ver con puntos. Y pues no, resulta que esas dos ideas tienen mucho que ver realmente. Y pues esto de plano, bueno, esto lo voy a quitar acá, esto de plano. Voy a dejar acá este planito ahora sí. Y este lo voy a dejar acá inocentemente quieto. Sí, recuerden que este no le estaba haciendo daño a nadie, entonces lo vamos a dejar ahí quietecito.
Pero entonces, en algunos libros se puede entender a la recta como un objeto, voy a ponerlo acá, formado por una infinidad de puntos, pero entonces ahí es donde viene la palabra infinidad, ¿eso qué quiere decir? Y también un plano se puede ver, entonces en algunos libros, un plano se puede entender como un objeto formado por rectas paralelas. Pero bueno, de nuevo, entonces aquí estamos hablando también de un concepto que de pronto ustedes no se acuerdan o no conocen, pero es para que se den cuenta que los tres conceptos, punto, recta y plano, están entrelazados. ¿Vamos bien hasta acá? Pero pues no nos vamos a ponernos a enfocarnos en estos problemas y eso. Pero hay libros en donde los trabajan de esta forma y pues es un dolor de cabeza tarde o temprano intentar hacerlos de esta forma. ¿Bien? Entonces otra cosita pues importante es que un plano, bueno, un plano es una superficie plana y podemos también identificar que cumple la condición siguiente. La recta que une dos puntos A y B en un plano P, por ejemplo, está totalmente contenida en P. Pero ahorita pues esto lo vamos a definir como que como un postulado. Pero pues bueno, entendámoslo acá con este ejemplo. Pues espérense un momentico. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? O sea, o esa propiedad que acabé de escribir, ¿qué es lo que me está diciendo? Ya les voy a contar qué es lo que dice. Que si ustedes toman dos puntos cualesquiera en el plano, o sea, si ustedes están en un plano y toman dos puntos cualesquiera, digamos, tomemos por acá un punto A y por acá otro punto B, la recta que pasa por ellos, que esta sería la recta, bueno, y lo voy a poner más bien como con verde, ¿no? Para que se vea un poquitín. La recta que pasa por ellos, que sería esta que está acá, esta sería la recta AB, así, ¿verdad? Y este es el plano P. Pues esa recta está totalmente contenida dentro del plano, o sea, la recta no se sale, es decir, a ustedes no les va a pasar algo así, que dibujaron la recta y se les salió por acá del plano. ¿Vamos bien? Entonces, si tenemos dos puntos en el plano, la recta que une a esos dos puntos también va a estar dentro de ese mismo plano, si son dos puntos que están dentro del plano. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, esto que está aquí no puede ocurrir. Solamente puede ocurrir, pues, que si tomamos los dos puntos dentro del plano y dibujamos su recta que los contiene, esa recta tiene que estar dentro del mismo plano P. Esa es una propiedad interesante. ¿Ok? Y pues una cosita como para terminar de asimilar es que la geometría plana, pues cuando hablemos de geometría plana más adelante, la geometría plana es el estudio de figuras sobre un plano. Y este tipo de figuras, pues se llaman figuras planas.
se denominan, este tipo de figuras se denominan figuras planas. Se denominan figuras planas. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de triángulos, cuando hablemos de circunferencias, etcétera, esas son figuras planas, es decir, son figuras que se pueden dibujar en un plano, ¿ok? Bueno, otra cosita importante u otra definición importante es un segmento de línea o un segmento de recta. ¿Listo? Pues también se le denomina solamente segmento, pero bueno, digámosle segmentos de línea o recta. Pues a veces también se le dice segmento de recta, entonces es para que... Pero creo que aquí en el libro se le dice segmento de línea. Entonces, ¿qué es el segmento de línea? Básicamente es una porción de la recta AB que comprende desde el punto A hasta el punto B. Así como hicimos con el concepto de rayo, el segmento de línea inicia desde un punto sobre una recta y termina en el otro punto indicado también sobre la misma recta. ¿Ok? Entonces ya les voy a escribir. Entonces, el segmento AB, así, pero entonces fíjense que aquí cuando es segmento no se le pone nada más, solamente se le pone una línea y ya, para indicar que es un segmento. ¿Listo? De línea o recta, pues es la porción de la recta AB encerrada entre los puntos A y B. Entonces, si ustedes tienen dos puntitos A y B, pues ustedes ya saben que entre esos dos puntitos, pues uno puede dibujar la recta entre ellos. Pero ustedes recordarán que la recta pues tiene, o sea, la recta jamás termina, ¿no? Esta sería la recta AB. Pero ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué es el segmento de recta? Bueno, pues en vez de dibujar toda la recta, solamente dibujamos lo que está encerrado entre A y B. Básicamente tú lo puedes identificar como uniendo con una línea, o con una línea, pero no una línea recta, sino una línea, entre el punto A y el punto B. Básicamente es como borrar este pedazo que está aquí y borrar el otro pedazo o el otro rayo que sale desde B. ¿Vamos bien hasta acá? Y este sería el segmento. Voy a ponerlo con azul. Este sería el segmento AB. ¿Vamos bien hasta acá? Se entiende la relación entre, o sea, qué es un segmento, qué es una recta y qué también, por ejemplo, sería un rayo o una semirrecta. Entonces fíjense que uno aquí como que puede identificar varias cosas. Bueno, entonces aquí hay una cosa interesante con los segmentos y es que vienen algunas propiedades. Entonces vamos a hablar de unas propiedades de los segmentos. Propiedades. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué propiedades cumplen los segmentos? Bueno, primer propiedad de los segmentos. Entonces, bueno, aquí la ponen así de esta forma. Si dividimos un segmento de recta o de línea en distintas partes, entonces ocurre lo siguiente. Dos puntos. Bueno, aquí si quieren les voy a hacer acá como el ejemplo.
Entonces, imagínense que ustedes, por ejemplo, acá tienen un segmento AB, pero dentro de ese segmento encontraron otros dos puntos, por ejemplo, un punto C y otro punto, por ejemplo, acá D. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, fíjense que tomamos el segmento original, que es el que está en azul, y se dividió en otros tres segmenticos pequeñitos, que sería este primer segmento que iría de A a C, este otro segmento que sería de C a D, y el último segmento que sería de D a B. Vamos viendo, o sea, teníamos el segmento completo, que se los voy a poner aquí arriba también como para que tengan en cuenta. Y bueno, aquí lo dividimos solo en dos, bueno, tomamos dos puntos dentro y lo dividimos en tres pedazos. Pero yo lo podría hacer para más pedazos, ¿ok? O sea, podría dividir ese segmento en una mayor cantidad. Entonces recuerden que originalmente teníamos el segmento AB. Y lo que hicimos fue tomar dos puntos dentro de ese segmento, que lo llamamos C y D, y dividimos el segmento en tres pedazos. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Y el segmento original pues era el segmento AB. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la primera propiedad? La primera propiedad es que la longitud del segmento completo, entonces la longitud del segmento completo es igual a la suma de las longitudes de sus partes. Bien. Y la notación, entonces por ejemplo, si usted tiene la longitud del segmento AB, se denota por AB solito. ¿Ok? Entonces cuando veamos esta simbología de AB, lo que estamos hablando es de la longitud del segmento AB. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si utilizamos esta propiedad aquí, en este ejemplo, lo que estamos diciendo es que acá tenemos varios segmentos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo acá tengo el segmento AC, que sería el segmento de recta que une el punto A con el punto C sobre la recta que los une. Este otro sería el segmento CD en color morado. ¿Vamos bien? Y este otro segmento que iría de D a B, que sería DB, así. Entonces, y pues bueno, el que estaba aquí arriba, pues era el segmento AB, que era el más grande, el segmento más grande. Y esto si quieren podemos ponerlo como ejemplo. Ejemplo 1, como para entender esa propiedad, cómo se utilizaría en este ejemplo. Bueno, pues lo que estamos diciendo acá es que el segmento o la longitud del segmento AB es la suma de las longitudes de sus partes. O sea que esto sería la longitud de AC más la longitud de CD más la longitud de DB. Recuerden que cuando no se le pone la línea arriba, estamos hablando de longitudes. Y esto lo podemos entender con el dibujo de arriba. O sea, la longitud de todo este pedazo que era de color azul, pues se puede calcular sumando las longitudes de cada uno de los pedacitos que formamos. Y se los voy a poner con color para que se vea un poquito mejor. El primer pedacito era el segmento AC, el otro pedacito era el segmento CD y por último el segmento DB, pues es este rosadito. ¿Se entiende qué es lo que dice esa primer propiedad? Chicos, ¿vamos bien? Ok. Entonces, esta primera propiedad pues no es tan fea, ¿no? Y de nuevo, estas propiedades las vamos a tomar como algo ya verdadero, o sea, no le voy a decir postulado todavía, pero realmente estos conceptos se suponen que ya son verdad y no nos vamos a matar la cabeza demostrándolos. ¿Vamos bien?
Segunda propiedad. La longitud del segmento de línea mayor, pues esa longitud es más grande que la longitud de cualquiera de sus partes. Y en el dibujo, pues lo podemos entender como este segmento grande que está aquí, que es el segmento AB, pues él es más grande que el primero, el primer pedacito, o es más grande que el segundo pedacito que va de C a D, y también es más grande que el último pedacito que va de D a B. ¿Vamos bien? O sea que en este caso, pues lo que estaríamos diciendo es que el segmento AB es más grande o mayor que cada una de sus partes, que en este caso dividimos la recta, el segmento de recta, perdóname, en tres partes. Pues como es tres partes, el segmento de recta en el que se dividió, pues él va a ser más grande que cualquiera de sus tres partes. Entonces va a ser más grande que AC, va a ser más grande que CD y va a ser más grande que DB, pues como para entenderlo en un ejemplo. Entonces, eso es lo que me estaría diciendo esa propiedad 2 en ese ejemplo que estamos haciendo, que pues es un segmento AB que lo dividimos en tres partes, ¿no? Eso es lo que me estaría diciendo esa propiedad 2, ¿ok? Que si ustedes comparan el segmento del segmento de recta con una parte de él, pues la longitud del segmento va a ser más grande que la longitud de una de sus partes, cualquiera de sus partes. ¿Vamos bien? Entonces, en términos generales, esto es lo que me estaría diciendo esta propiedad. Coma y ya. Bueno. Entonces, esas son como las propiedades más importantes. Acá hay una cosa importante de también de segmentos que se llama punto medio. Punto medio. Bien. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es el punto medio? Bueno, si AB es un segmento de recta, D se denomina el punto medio entre, bueno, el punto medio del segmento AB si si D está entre está en el segmento AB y además la distancia de AD es la misma distancia de D a B. Uy, ustedes dirán, uy, esa cosa está horrible. Bueno, hagamos un dibujo para entenderlo mejor. Entonces, por ejemplo, este es el punto A. Y digamos que por aquí está el punto B. Este es el punto A, el punto B. Y ese sería el segmento AB, ¿no? Porque es el pedacito de la recta AB que está encerrada precisamente entre el punto A y el punto B. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y quién sería el punto D? Bueno, el punto D, pues básicamente sería un punto que acá en este caso estaría aquí en la mitad. Este sería D.
Y lo que ocurre es que este segmento que está aquí, de A a D, si ustedes miran la longitud de este segmento con la longitud del segmento de D a B, pues en ese caso los dos segmentos miden lo mismo. Entonces, en este ejemplo, D es el punto medio del segmento AB. O sea, mire que ya uno en matemáticas le da pereza, pero aquí estamos diciendo segmento de AB, ¿no? O sea, cuando le ponemos AB y una línea, lo que estoy diciendo aquí es que es el segmento de A a B. Entonces, en este ejemplo D es el segmento del punto medio AB, ya que la longitud del segmento AD es igual a la longitud del segmento DB. Y si ustedes quieren ser canzones, pues esto sería 4 unidades. Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué 4 unidades? Bueno, como este papelito está en papel cuadriculado, pues yo podría decir que cada unidad es un cuadradito. Entonces acá si nos ponemos a contar, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vamos bien? Y fíjense que en este caso ese punto D que está entre el segmento AB, pues el primer pedacito que es entre A y D mide 4 y el otro pedacito también mide 4. O sea que D sería el punto medio. O sea, la idea del punto medio es que cuando tú lo dibujes es un punto donde en un lado mide un valor y en el otro lado pues va a medir el mismo valor. O sea, va a dividir en dos la longitud del segmento AB. Pero pues quería hacer este como un ejemplito para entenderlo mejor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Bueno. Entonces, otra definición interesante es... Bueno, se le puede decir bisectriz, pero bueno, no. Digamos, una definición adicional es que una línea, llamémosla L, se dice que bisecta al segmento AB si L corta al segmento AB en su punto medio. ¿Vamos bien? Entonces ustedes dirán, uy, ¿cómo así, profesor? Bueno, si quieren vamos a hacerlo acá con este mismo dibujito. Aquí ya sabemos que este es el punto medio, que lo estamos llamando D. Pero entonces pues le vamos a quitar tanto color porque ya no necesitamos esto. Entonces vamos a decir, bueno, ¿y qué es una línea que bisecte al segmento AB? Bueno, pues es cualquier línea que pase por ese punto que sea, que corte el punto, o sea, que corte al segmento en su punto medio. Entonces, por ejemplo, si acá habíamos dicho que este puntito era D, pues esta recta que está aquí en morado, pues podríamos decir que es la recta L para no tener que llamar más letras. Aunque si ustedes quieren ser canzones, también podríamos decir, ah, bueno, pues si corta por D y llamamos otra línea, otro punto, por ejemplo, llamémoslo por acá E. Entonces, esa línea L, pues también sería la misma línea de E así. Porque miren que sería una recta que pasa por el punto D y por ese punto E que está sobre la recta L. Entonces, si ustedes quieren ser canzones, uno a veces se puede poner a tomar diferentes puntos para poder crear rectas. Pero pues no es obligatorio y pues yo les decía, por ejemplo, que la recta L para que no se maten con tanta notación. ¿Vamos bien?
Entonces, en este ejemplo, L bisecta al segmento AB. Bueno, y ustedes me podrían preguntar, oiga profesor, ¿y esa es la única recta que la bisecta? Pues la respuesta es no. Podrían haber más rectas que bisecten a un segmento. Por ejemplo, miren que yo también podría hacer este segmento que está acá. O sea, hacer una línea, por ejemplo, que pase por aquí, por toda la mitad. ¿Vamos bien? Que pues esta va a ser la idea de una recta para poder, por ejemplo, hablar de alturas cuando estemos hablando de triángulos. Pero bueno, por ejemplo, otra recta que podría bisectar al segmento sería esta que está aquí en color rojito. Y esta llamémosla, por ejemplo, la recta M, por ejemplo. ¿Listo? L y M. Entonces, L y M bisectan al segmento AB. O sea, no hay una única recta que bisecte. Pueden haber más de una, ¿ok? Aquí solamente les dibujé dos. Pero realmente ustedes podrían incluso rotar esto. Por ejemplo, miren, ustedes podrían hacerle rotaciones a esto y crear nuevas rectas que pasen por el punto D. ¿Ok? Bueno, ahí yo pues le estoy girando, girando. Pero pues obviamente la podemos correr para que corte por el punto D. Entonces realmente hay una infinidad de rectas, ¿ok? Que pasan por el punto D y que bisectan al segmento AB. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, no es solamente que hayan dos nomás, no, pueden haber una infinidad de rectas que bisectan un segmento. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Ok. Otra propiedad interesante. Bueno, estas fueron como unas definiciones adicionales de las propiedades que estamos hablando acá arriba. Pero otra tercera propiedad de propiedades de segmentos es que si tenemos tres puntos, si los puntos A, B y C están sobre una misma recta, se dice que estos puntos son colineales. Yo ahorita les voy a hacer un ejemplo de puntos que sean colineales y puntos que no lo sean. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, y hay otra propiedad adicional, es que si A, B y C son colineales, y se cumple, por ejemplo, que AC, o sea, el segmento AC es AB más BC, esto quiere decir que B está entre A y C. Y ya se los voy a dibujar con un ejemplito. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de tres puntos que no sean colineales. Por ejemplo, si yo pongo aquí el punto A, por aquí el punto B y por aquí un punto C. ¿Será que ellos son colineales? ¿Ellos vivirán en una misma recta? Pues, ¿ustedes cómo pueden salir de dudas? Bueno, pues si dibujamos la recta que pasa por AB, C debería estar dentro de esa recta. Pero fíjense que C está por fuera, C está por aquí abajo, ¿ok? Entonces, este sería un ejemplo de tres puntos que no son colineales. Entonces, lo voy a poner acá como en un recuadrito como para diferenciarlos. Entonces, en este caso, A, B y C no son colineales. Porque precisamente pues no están los tres puntos dentro de una misma recta. O sea, el punto C se queda por fuera de la recta que pasa por el punto A y el punto B. ¿Vamos bien?
¿Y qué serían tres puntos que sí sean colineales? Bueno, por ejemplo, pues creo que me queda más fácil dibujar primero la recta y ahí sí poner los puntos. Que este sea el punto A, que este sea el punto B y que por acá arriba esté el punto C, por ejemplo. Esos sí serían tres puntos colineales. A, B y C son colineales. ¿Listo? Pero entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué tiene importante los puntos que son colineales? Entonces, miren que en este caso ustedes me pueden decir lo siguiente. Oiga, profesor, mire que aquí se me formó un segmento que sería, por ejemplo, el segmento AB, AC y BC, ¿no? O sea, ahí tenemos varios segmentos. Y en esos segmentos ocurre lo siguiente. En vez de dibujarle la recta, les voy a dibujar el segmento desde el punto más... O sea, el punto que esté como más hacia abajo en la recta y el punto que esté más arriba. Entonces fíjense que en este caso, ¿qué condición se cumple? Bueno, como esto de acá se formó una parte, mira, acá tenemos el segmento AB, acá tenemos el segmento AC, y originalmente teníamos solamente el segmento AC como tal, el original. Bien, o sea, originalmente teníamos el segmento AC. Pero pues como eran tres puntos, pues los tres puntos deberían estar ahí. O sea, tomamos el segmento como el más grande que se forma entre los tres puntos. Y miren que en este caso, si comparamos las longitudes, ustedes me pueden decir lo siguiente. Oiga, profesor, mire que el segmento AC es la suma de sus partes, ¿no? AB más BC. Entonces fíjense que todas estas propiedades se van como mezclando con lo que ya vimos. Que ya les había dicho que si ustedes tienen un segmento y dividen el segmento en partes, pues la suma o la longitud total del segmento es la suma de las partes en las que se dividió el segmento original. AB y este sería BC. Entonces fíjense que se cumple esta condición y pues al ser colineales, pues lo que estaríamos diciendo acá es que si AC es la suma del pedacito AB con BC, quiere decir que el punto B está entre qué puntos? Pues el punto B estaría entre A y C. Entonces así B está entre A y C. Que es lo que precisamente me está diciendo esa propiedad. Es que esta propiedad es como rara porque uno dice, ¿cómo así que si AC es igual a AB más BC, entonces B está entre A y C? Bueno, pues si hacemos como un dibujito para entender qué es lo que estamos hablando, pues obligatoriamente si se cumple esta igualdad, el punto B tendría que estar entre A y C en este caso. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces uno también puede identificar qué punto estaría entre uno y otro mirando las longitudes de sus segmentos. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, ahora vamos con el concepto de segmentos congruentes. Que este concepto se ve un poquito como feo. Pero realmente cuando decimos que dos segmentos son congruentes es básicamente que dos segmentos tienen la misma longitud. No estamos diciendo que sean los mismos segmentos, porque es que muchas personas confunden el concepto de ser congruente al concepto de ser iguales y no. ¿Bien? Entonces ya les voy a contar a qué me refiero con que dos segmentos sean iguales o que dos segmentos sean congruentes. Entonces, sean AB y CD dos segmentos de recta. ¿Vamos bien? Entonces, se dice que los segmentos AB y CD son congruentes
si sus longitudes son iguales, es decir, si AB como longitud es igual a CD. Es decir, sus longitudes son iguales. ¿Vamos bien? O sea que si usted, por ejemplo, acá tiene el segmento, digamos que por aquí usted tiene el segmento AB. Y usted dibuja otro segmento que se parece mucho a él, pero pues no representa los mismos puntos. Digamos, por ejemplo, acá otro segmento que lo vamos a llamar CD. Fíjense que acá hay una cosa importante. Resize, no, color, y voy a ponerle color, pongámoslo con rosadito. Listo. Usted podría decirme, oiga profesor, esos dos segmentos son diferentes. Bueno, de cierta manera sí, son distintos. Pero bueno, voy a hacer una cosita. El C lo voy a poner acá en este lado y el de acá para mostrarles una cosa. Si ustedes compararan las longitudes de estos dos segmentos, a pesar de que se ven diferentes en posición, pues miren que si yo lo pongo uno encima del otro miden lo mismo. ¿Vamos bien? Entonces ese es el concepto de segmento congruente. Pueda que los puntos sean diferentes, recuerden que él estaba por aquí abajo, pero si yo analizo las longitudes de los segmentos, son iguales, ¿ok? Entonces este sería el concepto de segmentos congruentes. Entonces en este caso, el segmento AB no es igual al segmento CD. Y usted me dirá, profesor, pero ¿por qué no son iguales los segmentos? Bueno, pues porque representan rectas distintas. Si se dan cuenta, o sea, fíjense que acá la recta que pasa por aquí entre A y B no es la misma recta que pasa entre C y D. Por eso le estoy diciendo que los segmentos como tal no son iguales. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que no sean iguales los segmentos, las longitudes sí son iguales. Bien, en este caso, los dos segmentos, si los vemos como pedazos de recta, pues ellos están en rectas distintas, no pueden ser iguales los segmentos. Sin embargo, la longitud de AB sí es igual a la longitud de CD. ¿Bien? Entonces, ahí podemos decir que el segmento AB y el segmento CD son congruentes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende a qué me voy a referir con segmentos congruentes? O sea, que hable de segmentos congruentes no estoy diciendo que sean los mismos segmentos. Estoy hablando es que las longitudes son iguales. Pero recuerden que el concepto de segmento de recta o segmento de línea, cuando hablamos de segmento estamos hablando de una porción de una recta. Y si usted quiere mirar si los segmentos son iguales, pues solamente fíjese de la recta que los forma. Y ya con eso se va a dar cuenta de que no pueden ser segmentos iguales porque no viven sobre la misma recta. Después vamos a hablar de igualdad de segmentos, pero realmente aquí nos va a importar solamente congruencia de segmentos, o sea, cuando dos segmentos son congruentes y ya. No vamos a necesitar como definición de segmentos iguales, ¿no? Realmente eso no nos interesa. En geometría plana nos va a interesar más que todo es cuando dos segmentos son iguales, o sea, cuando dos segmentos tienen la misma longitud. Es decir, cuando dos segmentos son congruentes. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Yo creo que alcanzamos a llegar hasta el concepto de círculo. De pronto hasta el de ángulo. Y nos podemos poner a hacer ejercicios después. O sea, quiero terminar como las definiciones. Clasificación de triángulos. Espérate a ver qué más me falta. Bueno, lo de triángulos yo creo que esto sí lo terminaría en la próxima clase. Que es como una fundamentación de los temas que necesitamos. Bueno, entonces segmentos. Listo. Vamos entonces de una vez con el concepto de círculo. Para nosotros, ¿qué va a ser un círculo? ¿Ok? Entonces, un círculo
es el conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia de un punto, por ejemplo, P, de un punto P denominado el centro del círculo. Bueno, este también se le denomina de circunferencia realmente. ¿Bien? Pero bueno, aquí en el libro lo definen como círculo, pero realmente para mí esto sería una circunferencia. Círculo ya tiene área, pero en fin. Pues vamos a seguir la anotación del libro. Entonces, lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Ustedes acá tienen un puntito. Este lo vamos a llamar el punto P. Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué es el círculo? Bueno, realmente el círculo es solamente esa línea que está en color rojo. Y básicamente es el conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia de ese punto P. Entonces, si usted, por ejemplo, coge dos puntos cualesquiera aquí, digamos un punto aquí, llamémoslo A, y aquí este llamémoslo B, pues para que ellos cumplan la condición de estar en ese círculo, bien, la distancia que está de P a A es la misma distancia de P a B, o sea, esos segmentos van a ser congruentes, por eso es que es importante a veces estos conceptos. Este segmento de aquí a acá debe medir lo mismo que este segmento de aquí a acá, ¿ok? O bueno, si quieren se los voy a poner acá con verde. Entonces acá, por ejemplo, y esos segmentos reciben un mismo nombre. A ese segmento se le llama radio. Pero pues ya vamos a hablar de eso. Entonces, si los puntos A y B están sobre ese mismo círculo, si A y B están en un círculo centrado en P, pues la distancia, o sea, los segmentos AP y PB son congruentes. Es decir, la distancia de AP es la misma distancia de P a B. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de la importancia de hablar de segmentos congruentes. ¿Y qué quiere decir que dos segmentos sean congruentes? Ah, pues que las longitudes son las mismas. Es decir, la longitud de P a A es la misma longitud de P a B. ¿Ok? Y como ellos están siempre a una misma distancia, pues a esa distancia común le vamos a llamar radio. Entonces R y R para indicar la longitud de ese segmento. Entonces, ese segmento, la longitud de A a P es igual a la longitud de P a B. Y esa longitud pues la vamos a llamar R. Entonces, esa R minúscula se denomina el radio de la circunferencia. R minúscula se denomina el radio de la, bueno, del círculo. Es que realmente yo le digo es circunferencia porque realmente es circunferencia. Pero bueno, vamos a seguir la anotación del libro. Del círculo centrado en P. ¿Listo? Ok. La forma clásica en que se denota un círculo es el siguiente. Cuando utilicemos punto y una O, estamos hablando de un círculo. Entonces, cuando hablemos de esta notación, dos puntos, esto representa un círculo. Y cuando hablemos de círculos, o sea, cuando estemos hablando de varios círculos centrados a un mismo punto,
se hace también la bolita, pero se le pone adentro una S. Pues para indicar circles. Es que el problema, o sea, ¿por qué les estoy diciendo que a veces aquí hay como un error de notación? Y es que como estos libros son traducidos del inglés, eh, circunferencia en inglés se dice circle, ¿bien? Pero cuando se traduce, pues se traduce como círculo y realmente en español círculo representa la figura plana formado no solamente por la circunferencia, o sea, no solamente formado por este pedacito que está acá, sino que está formado por esto, o sea, esto que estoy acá moviendo, que es la circunferencia, y lo que está dentro de la circunferencia. O sea, es una figura plana, porque estoy teniendo en cuenta todo lo que está aquí adentro. Esto sería el círculo en español. ¿Bien? Y cuando usted solamente tiene esto que está acá, pues se le denomina circunferencia. Entonces es para que tenga en cuenta que toca tener mucho cuidado. Circunferencia. Sino que cuando se le hace la traducción al inglés, muchas personas traducen eso a las patadas y terminan confundiendo los dos conceptos. Pero tranquilos que pues voy a utilizar la notación del libro y vamos a llamarlo círculo, pero realmente si usted quiere buscar otras cositas más avanzadas sobre esto, pues uno tendría que buscar más bien por circunferencia en vez de círculo. ¿Listo? Pero pues bueno, vamos a llamarlo círculo porque así es como le está identificando el libro. Pero fíjense que yo solamente estoy hablando de círculo a lo que está aquí, miren. O sea, solamente los puntos que están a una misma distancia. Yo no estoy tomando lo que está dentro de la circunferencia. Por eso es que no lo dibujé, ¿ok? Y cuando se le pone entonces el circulito y una S, acá estamos hablando de círculos en plural. ¿Bien? Entonces, para entender un poquito más esta notación, pues si yo por ejemplo digo, si por ejemplo digo, acá pongo una bolita, acá pongo un puntito y por acá pongo O, pues lo que estoy identificando es el círculo, un círculo centrado en el punto O. Pero fíjense que esta notación no me está diciendo cuál es el radio y el radio también es algo importante. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sino que es que aquí como que, espérate, que es que lo que están definiendo acá, espérate, ta 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 ta. Eh, bueno, ahorita vamos a identificar. Entonces, círculo centrado en O, pero fíjense que esta notación no indica el radio. Entonces, también para uno poder identificar bien un círculo, pues yo necesito el radio. Entonces, por ejemplo, si yo digo acá 3 3 3 y 3 ahí fue. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si este es el... Entonces, espérame un momentico. El conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia de un punto P. Pues es que esta es la definición del libro, pero no. Es que después él sí hace la aclaración de circunferencia. Tan, 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 tan. Bueno, podríamos hacerlo así. Un círculo es el conjunto de todos los puntos que están a una misma distancia o menor a una misma distancia R o menor a R respecto a un punto P denominado el centro del círculo.
que aquí están haciendo un enredo porque están mezclando los dos conceptos, ¿ok? Entonces, ustedes dirán, ¿cómo así, profesor, que una distancia igual a r o menor a r? Bueno, lo que estamos queriendo decir ahora sí es que estamos tomando todos los puntos exactamente que están dentro de este círculo. Voy a volver a dibujar el circulito. Ahora sí. Entonces, ahora sí, sí, el libro sí está definiendo círculo como lo estaba pensando yo, pero pues como hay libros donde no, entonces pues era que les estaba haciendo la definición. Aquí estamos tomando también los puntitos que están dentro del círculo, ¿ok? Y ustedes dirán, profesor, ¿y por qué tomamos los puntos dentro? Bueno, porque yo les dije que también estamos tomando los puntos cuya distancia sea menor a r. O sea, esta distancia, si ustedes la comparan con esa longitud r que definimos... Esto no me quiere mover. Bueno, en fin. Si ustedes comparan esta longitud con esta, pues fíjense que es una distancia más pequeñita, ¿ok? Entonces estamos tomando también todos los puntos que están dentro de ella cuando hablamos de círculo. Cuando hablamos de circunferencia, bueno, entonces listo. Entonces este sería el círculo, por ejemplo. Y este circulito lo vamos a dejar centrado en un punto O. Vamos a llamarlo acá O. ¿Listo? Pero entonces, ustedes dirán, listo, ese sería el círculo centrado en O. Pero usted cuando me habla de varios círculos, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, pues en vez de tomar solo un círculo, podría tomar varios círculos centrados en O. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar acá otro círculo más grandecito. Pero que también esté centrado en O. Y podría tomar otro de color naranja. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, acá estaríamos identificando un círculo centrado en O, que sería, pues la idea general es esta. Este sería el concepto de un círculo centrado en O. Y cuando hablamos de círculos centrados en O, pues sería una idea más o menos como la que tengo acá. Y ustedes dirán, oiga profesor, ¿y usted por qué me ponéis que varios círculos centrados? Es que más adelante cuando veamos teoría de círculos, que pues eso sería más o menos como para, creo que para el segundo examen, pero bueno. Entonces si uno pone por ejemplo una S, un circulito, una S y aquí ponemos O, pues lo que estaríamos diciendo es que son ahora círculos centrados en O. En el punto O. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora sí, entonces sí, el libro sí define lo de circunferencia, sino que es que pues yo pensaba que no, porque usualmente estos libros como traducen mal, entonces terminan diciendo lo que no es. Pero bueno, acá también definen qué es circunferencia. La circunferencia de un círculo. Entonces, la circunferencia de un círculo centrado en P de radio R es bueno, son los puntos que están a una distancia R de P. Y esto uno lo puede entender como su perímetro. El perímetro del círculo. Entonces básicamente acá teníamos el círculo, ¿verdad? Pues la circunferencia pues es precisamente lo que habíamos dibujado ahorita. Es solamente
el, el contorno del círculo, es decir, borrar esta parte que está en color acá y solamente quedarnos con los puntos que están en la parte más exterior del círculo, ¿ok? Entonces esto sería ahora sí la circunferencia. Solamente esta linecita en rojo sería la circunferencia. ¿Vamos bien hasta acá? Pero recuerden que la diferencia entre la circunferencia y el círculo es que el círculo contiene a la circunferencia, ¿ok? O sea, si uno compara acá este con este, pues voy a dejarle los dos como para que lo comparen. El círculo sí está conteniendo a fuera de lo que fuera de los puntos más externos del círculo, también los que están dentro, ¿ok? Espérame, color, vamos a ponerlo aquí en naranja y este que está acá. Como para diferenciarles. ¿Listo? O bueno, no mentira, dejémoselos así con este, listo. Entonces este sería el círculo. Círculo. Que básicamente es no solamente la frontera del círculo, sino que también lo que está dentro. Por eso es que lo estoy dibujando de color naranja. Pero la circunferencia es solamente la frontera del círculo. O sea, solamente lo que está. ¿Qué? El contorno del círculo. O sea, lo más externo del círculo, esa es la circunferencia. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, esto de lo de que el círculo contiene 360 grados, esto lo voy a hablar más adelante cuando hablemos de grados, ¿les parece? Como para... Bueno. Eh, es que ya desde aquí ya empezamos a hablar de ángulos y los ángulos se definen más adelante. Pero bueno, definámoslo de una vez. Entonces, una circunferencia es una vuelta completa y, bueno, representa un giro de 360 grados desde un punto fijado sobre ella. Entonces dirán, ¿cómo así, profesor, que una circunferencia representa esto? Bueno, vamos a hacerla aquí el ejemplo con el punto P. Y es más, hasta lo puedo hacer más chiquito. Entonces, ¿a qué me refiero con eso de que 360 y... Bueno, lo primero que usted puede hacer es lo siguiente. Uno puede fijar un segmento, y es más, para hacerlo más fácil, uno siempre lo puede tomar horizontal a P, ¿ok? Y desde este punto vamos a empezar a medir un ángulo. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a construir la circunferencia, uno se lo puede imaginar que uno empieza desde aquí, desde este punto, y se va moviendo hasta llegar al mismo, pero por el otro lado. ¿Bien? O sea, básicamente lo que estamos haciendo es moviendo este segmento. Por ejemplo, primero lo movemos empezamos desde aquí, ¿no? Lo movemos hasta acá, luego lo movemos hasta acá, luego lo movemos hasta acá, luego hasta acá y por último llegamos a ese ángulo, ¿ok? O sea, es como si estuviéramos tomando este mismo segmento, upa, espérate un momentito, este mismo segmento, pero lo vamos moviendo, 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 moviendo, hasta llegar al punto original, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, por eso es que a veces le dicen a uno que una circunferencia representa una vuelta completa, porque usted se lo puede imaginar como tener un segmento
y hacerlo girar alrededor de P. Y el ángulo que se gira completamente pues son 360 grados o 2 pi radianes, como lo quiera ver. Ahorita más adelante vamos a hablar de ángulos y vamos a recordar cositas de ángulos. Bueno, ahorita no porque ya vamos a terminar. ¿Listo? Pero entonces en la clase del jueves vamos a continuar con estos conceptos, etcétera, ¿ok? Bueno, yo creo que por hoy podemos dejar hasta acá. Creo que ya vimos harta cosa, ¿no? Entonces,